Hace 2000 años, los mayas resolvieron uno de los problemas de ingeniería hídrica más difíciles del mundo. La península de Yucatán no tiene ríos. No tiene lagos superficiales. La lluvia cae con intensidad durante meses y después desaparece durante meses. Y sin embargo, ciudades de decenas de miles de habitantes sobrevivieron durante siglos en ese territorio porque sus ingenieros desarrollaron un sistema de captación, almacenamiento y purificación de agua de lluvia que arqueólogos de la Universidad de Cincinnati describieron en 2020 como tecnológicamente sofisticado más allá de lo que cualquier civilización contemporánea había logrado. Ese sistema no requería electricidad. No requería bombas. No requería infraestructura centralizada que una ciudad entera dependiera de mantener operativa. Cada familia, cada comunidad, era autosuficiente en agua con materiales que extraían de su propio entorno. Y la parte que más debería llamar tu atención es esta. Los filtros que los mayas usaban en Tikal para purificar el agua almacenada contenían zeolita y cuarzo cristalino, exactamente los mismos materiales que los sistemas modernos de purificación de agua de alta tecnología usan hoy. 2000 años antes de que ningún ingeniero moderno los redescubriera. Con ese conocimiento como base y con materiales de ferretería que cuestan menos de 300 pesos puedes construir un sistema doméstico de captación y purificación de agua de lluvia que puede reducir tu dependencia del suministro municipal hasta en un 90%. Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de aprender es ingeniería hídrica probada durante 2 milenios adaptada a materiales y condiciones domésticas modernas. Si este tipo de conocimiento te parece importante, suscríbete ahora a Supervivencia Inteligente TV y activa la campana. Este canal existe para que el conocimiento que las civilizaciones más avanzadas de su época desarrollaron y que la dependencia de los sistemas centralizados modernos nos hizo olvidar llegue a las familias que pueden aplicarlo hoy. Cada suscripción ayuda a que el algoritmo lleve esta información a más hogares. Para entender por qué el sistema maya funcionó durante 2000 años y por qué puede seguir funcionando hoy en condiciones domésticas modernas, primero necesitas entender el problema que resolvió y los 3 componentes técnicos que hicieron posible esa solución. El problema es el ciclo del agua en una zona sin fuentes superficiales permanentes. La lluvia cae, el suelo la absorbe, el sol la evapora. Sin un sistema que intercepte esa lluvia antes de que llegue al suelo y la almacene en condiciones que prevengan la contaminación y la evaporación, cada episodio de lluvia es agua que se pierde independientemente de cuánta caiga. Y en la temporada seca, cuando no llueve durante meses, no hay ninguna fuente alternativa. Los mayas resolvieron ese problema con 3 innovaciones técnicas que en conjunto produjeron un sistema de autosuficiencia hídrica sin paralelo en el mundo antiguo. La primera innovación fueron los chultunes, que son cámaras subterráneas excavadas en la roca caliza con forma de botella invertida, más anchas en la base que en la boca superior. Esa geometría de botella invertida no es arbitraria. Maximiza el volumen de almacenamiento por unidad de apertura superficial, lo que reduce la evaporación porque la superficie expuesta al aire en la boca es pequeña comparada con el volumen total almacenado. Las paredes internas de los chultunes estaban revestidas con estuco de cal hidratada, el mismo material que documentamos en episodios anteriores de este canal para impermeabilización. Ese revestimiento de cal impermeabilizaba la piedra caliza porosa, que de otro modo absorbería el agua almacenada, y mantenía el volumen útil del cisterna durante las semanas y meses de la temporada seca. Y aquí es donde todo cambia. El descubrimiento más sorprendente que los arqueólogos de la Universidad de Cincinnati hicieron en los sistemas hídricos de Tikal en 2020 fue la presencia de zeolita y cuarzo cristalino en los filtros de los reservorios principales de la ciudad. Sorprendente porque ninguno de esos 2 minerales es nativo de la región de Tikal. Los mayas los transportaron desde fuentes distantes específicamente porque entendían que esos materiales purificaban el agua almacenada de manera que los materiales locales no podían igualar. La zeolita, que documentamos extensamente en el episodio del polvo volcánico para humedad en closets, tiene una estructura de microporos en forma de panal a nivel microscópico con una superficie interna total de entre 20 y 50 metros cuadrados por gramo.
Esa superficie enorme atrapa bacterias, metales pesados, amonio y docenas de contaminantes que el agua absorbe durante su recorrido por las superficies del techo y los canales de captación antes de llegar al reservorio. Las bacterias que producen enfermedades hídricas son demasiado grandes para pasar a través de los microporos de la zeolita y quedan atrapadas dentro de la estructura del mineral. El cuarzo cristalino actúa como filtro físico de partículas sólidas, sedimentos, polvo y material orgánico en suspensión que enturbian el agua y que si no se eliminan sirven como sustrato para el crecimiento bacteriano dentro del reservorio. La combinación de zeolita para contaminantes disueltos y biológicos más cuarzo para partículas sólidas en suspensión producía agua de una calidad que los sistemas de filtración modernos solo pueden igualar con equipos costosos y mantenimiento frecuente. Pero eso no es todo. Los arqueólogos calcularon que con el sistema hídrico de Tikal, la ciudad podía almacenar suficiente agua durante la temporada de lluvias para sobrevivir una temporada seca completa sin ninguna fuente adicional. Para una ciudad de entre 100.000 y 200.000 habitantes en un territorio sin ríos, esa capacidad de autosuficiencia hídrica era literalmente la diferencia entre la civilización y su colapso. En términos modernos, las directrices técnicas para sistemas de captación de agua de lluvia documentan que una vivienda bien diseñada puede reducir su consumo de agua municipal de 1.500 metros cúbicos anuales a 150 metros cúbicos anuales. Una reducción del 90% en la dependencia de la red pública con un sistema que una vez instalado funciona sin costos operativos durante décadas. Para familias en zonas de México donde el agua escasea, donde el suministro municipal es irregular o donde la calidad del agua de la red es deficiente, esa reducción del 90% en dependencia no es una aspiración de sustentabilidad abstracta. Es independencia económica real frente a un recurso que se encarece cada año y cuyo suministro se vuelve menos confiable en muchas regiones del país. Comparte este video con alguien que tenga problemas de suministro de agua en su zona o que esté pagando facturas de agua elevadas sin saber que puede captar y purificar su propia agua de lluvia con materiales accesibles. Lo que está aprendiendo hoy tiene 2000 años de validación arqueológica y puede implementarse este fin de semana por menos de 300 pesos. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete a Supervivencia Inteligente TV. Aquí la ingeniería hídrica maya no tiene precio de factura de agua. El componente más crítico de cualquier sistema de captación de agua de lluvia doméstico y el que más frecuentemente se omite en los diseños caseros con consecuencias directas en la calidad del agua almacenada es el desviador de primeras aguas, conocido en inglés como First Flush Diverter. El principio es simple y tiene una lógica directa. Cuando comienza a llover después de un periodo seco, las primeras aguas de lluvia que caen sobre tu techo arrastran todo lo que se acumuló en esa superficie desde la última lluvia. Polvo atmosférico, excremento de aves, hojas descompuestas, partículas de smog, residuos de insectos, fragmentos de pintura y material orgánico en descomposición. Esa primera agua de lluvia es la más contaminada de todo el episodio de lluvia y si entra directamente a tu cisterna contamina todo el volumen almacenado con los patógenos y contaminantes que arrastró del techo. El desviador de primeras aguas intercepta ese volumen inicial contaminado y lo desvía fuera del sistema de almacenamiento antes de que el agua limpia del resto del episodio de lluvia comience a llenar el cisterna. En su versión más simple y más económica, consiste en un tubo vertical de PVC conectado en la bifurcación entre el canal del techo y la entrada al cisterna. Cuando comienza a llover, el agua entra al tubo vertical y lo llena desde abajo, desviando ese volumen inicial contaminado. Una vez que el tubo vertical está lleno, el agua limpia que sigue cayendo no tiene más espacio en el tubo vertical y comienza a fluir por la bifurcación hacia el cisterna. El volumen del tubo vertical determina cuántos litros de primeras aguas se desvían antes de que el agua limpia comience a entrar al cisterna. La regla general es desviar aproximadamente 1 litro de primeras aguas por metro cuadrado de superficie de techo. Para una casa con 100 metros cuadrados de superficie de captación, el tubo vertical debe tener capacidad de 100 litros antes de que el agua comience a fluir hacia el cisterna. Un tubo de PVC de 4 pulgadas de diámetro tiene un volumen de aproximadamente 8 litros por metro de longitud. Para desviar 100 litros necesitas aproximadamente 12 metros y medio de tubo de 4 pulgadas que puede enrollarse en espiral para no necesitar 12 metros de espacio lineal.
El costo del tubo y los conectores necesarios para construir un desviador de primeras aguas para una casa de 100 metros cuadrados está entre 150 y 200 pesos. Sin este componente, el sistema de filtración que viene después trabaja con agua que ya cargó una cantidad significativa de contaminantes del techo. Con el desviador correctamente dimensionado, el sistema de filtración recibe agua que ya pasó la etapa más contaminada del episodio de lluvia y su eficacia se multiplica dramáticamente. El sistema de filtración de 300 pesos que replica el principio Maya de zeolita y cuarzo en versión doméstica moderna usa 4 materiales en capas superpuestas dentro de un balde de 20 litros con perforación en el fondo para la salida del agua filtrada. La primera capa desde arriba es grava gruesa de entre 1 y 2 centímetros de diámetro, en una profundidad de entre 5 y 8 centímetros. La grava retiene las partículas grandes en suspensión, hojas, insectos y sedimento grueso, que de otro modo obstruirían las capas de filtración más finas que vienen abajo. La segunda capa es arena de río lavada, no arena de playa que puede tener sal ni arena de construcción que puede tener arcilla, en una profundidad de 8 a 10 centímetros. La arena actúa como el cuarzo cristalino del sistema Maya, filtrando las partículas más finas en suspensión que pasaron la capa de grava y produciendo una claridad visual del agua comparable a la del agua de grifo. La tercera capa es zeolita granulada, la misma que documentamos en el episodio del polvo volcánico para humedad en closets, en una profundidad de 8 a 10 centímetros. La zeolita elimina bacterias, metales pesados, amonio y compuestos orgánicos disueltos que el agua captó del techo y que son invisibles pero biológicamente relevantes. Una bolsa de 500 gramos de zeolita granulada cuesta entre 40 y 60 pesos en tiendas de productos para acuarios o para jardín. La cuarta capa desde arriba es carbón activado granulado, que documentamos en el episodio del purificador de aire, en una profundidad de 5 a 8 centímetros. El carbón activado elimina los compuestos orgánicos que producen sabor y olor en el agua y absorbe los residuos de pesticidas y contaminantes atmosféricos que la lluvia transporta especialmente en zonas urbanas e industriales. El orden de las capas es crítico. El agua debe pasar primero por la grava que retiene lo más grueso, luego por la arena que retiene lo fino, luego por la zeolita que elimina lo biológico y lo disuelto, y finalmente por el carbón que elimina lo orgánico y lo olfativo. Invertir ese orden produce obstrucción prematura de las capas más finas y reduce drásticamente la vida útil del sistema antes de necesitar mantenimiento. Lo que más cambia la perspectiva de quien calcula el ciclo de costo real del agua. El costo de construcción completo del sistema doméstico de captación, desvío de primeras aguas y filtración está entre 250 y 400 pesos en materiales totales. Un balde de 20 litros para el filtro, los materiales de filtración en las proporciones descritas y el tubo de PVC para el desviador de primeras aguas. El único mantenimiento que requiere es el lavado de la grava y la arena cada 3 a 6 meses cuando el flujo de salida comienza a reducirse por acumulación de partículas, y la reactivación solar de la zeolita y el carbón activado cada 2 a 3 meses siguiendo el mismo proceso que documentamos en episodios anteriores. Una familia que consume en promedio 3 metros cúbicos de agua por mes para uso doméstico no potable, riego, limpieza del hogar, lavado de ropa y descarga de sanitarios, puede cubrir esa necesidad completamente con el agua de lluvia captada de su techo durante los meses de temporada de lluvias en la mayoría de las regiones de México. La reducción en la factura de agua durante esos meses puede estar entre el 50 y el 80% dependiendo de la superficie de captación disponible y la cantidad de lluvia de la región. Los mayas no construyeron sus chultunes y sus sistemas de filtración como un experimento de sustentabilidad. Los construyeron porque la alternativa era la sed. Y esa urgencia los llevó a desarrollar una ingeniería hídrica tan sofisticada que 2 milenios después los arqueólogos modernos siguen encontrando en ella principios que los sistemas de purificación de alta tecnología apenas están redescubriendo. La diferencia entre el siglo I y el siglo XXI es que hoy la alternativa no es la sed. Es una factura mensual que crece cada año y un suministro que en muchas regiones de México se vuelve menos confiable con cada temporada seca. Esa diferencia no hace el conocimiento maya menos relevante. Lo hace más urgente. ¿En qué región de México o Latinoamérica vives y cómo es el suministro de agua en tu zona?
¿Tienes temporadas de escasez o facturas que sientes que no deberían ser tan altas? Escríbelo en los comentarios. Esa conversación conecta a personas con las mismas condiciones hídricas y permite que quienes ya tienen sistemas de captación instalados compartan su experiencia real con quienes están considerando implementarlo. Comparte este video con alguien que viva en zona de escasez de agua, que tenga facturas de agua elevadas o que simplemente quiera entender cómo la civilización más avanzada del México antiguo resolvió el problema que millones de familias siguen enfrentando hoy. Suscríbete si aún no lo has hecho. La próxima bóveda ya está casi lista. Y lo que hay adentro es algo que cualquier persona con techo y jardín debería conocer antes de la próxima temporada de lluvias porque tiene que ver con capturar lo que el cielo te da gratis y convertirlo en autosuficiencia real, sin depender de ninguna red que te cobre por el acceso.